Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy hablaremos acerca de dones siniestros, maldiciones benévolas y entes demoníacos. Pero antes de iniciar, permítanme decirles que el día de ayer fue la primera fogata de historias. Muy probablemente para el día de hoy yo voy a estar todo noqueado, todo desvelado, pero muy contento y muy emocionado. Al final del video les tengo una sorpresita. Pero antes de eso, antes de llegar a esa sorpresa, te recomiendo que te pongas un poquito a modo, que te relajes y que te pongas consciente que estás a punto de iniciar una oscura fogata de historias. Comenzamos. Poncho nos mandó una historia de algo que él vivió en primera persona, pero no se acuerda nada. Esta historia se la sabe, o digamos que tiene los detalles, a partir de hace unas 2 o 3 semanas, porque platicó con su papá. Resulta que Poncho, por alguna extraña situación, tiene recuerdos de él desde la infancia como una persona muy nerviosa. Él se recuerda como un niño nervioso, como un adolescente nervioso, y al día de hoy es una persona que tiene como los nervios a flor de piel. ¿Qué es lo que hace esto? Que es un poco tímido, un poco retraído, no se sabe expresar tanto y tiende a ser una persona silenciosa que pasa desapercibida. No entendía por qué. Tal vez, después de esta plática con papá, todo va a tener sentido. Y la plática se dio a raíz de que Poncho, por alguna extraña razón, aunque evita todos los temas de terror, un día escuchó el podcast, parece que de alguna forma le caí bien así a la distancia, y se quedó escuchándolo. Fue raro porque cuando empezó a escuchar relatos, dijo, están fuertes las historias de terror, pero no se iba. De alguna manera, por alguna extraña razón, decía, pues me tranquilizaba, me hacía sentir tranquilo, y aunque eran historias de terror, pues yo me quedaba escuchando. Hasta que llegué y escuché que esas historias te las mandaban. Algo pasó dentro de mí, que sentí la necesidad de ir a hablar con mi papá y con mi tía acerca de si alguna vez habían vivido algo. Y me llevé el susto de mi vida porque sí, resulta que sí, habíamos vivido algo y de hecho todo me había pasado a mí, pero yo no me acuerdo de nada porque fue cuando yo tenía 5 años. Creo que mi mente lo bloqueó. Pero ahí te va lo que me contó mi papá. Para ponerte en un contexto narrador, en ese tiempo yo vivía con mi papá en una casa que acababa de alquilar que tenía un patio muy grande. No te imagines una casononona, más bien la construcción era pequeña y el patio era enorme. En esa construcción pequeña había 3 cuartos. Uno que yo creo, por lo que me dice mi papá, que era un cuarto que adecuaron para que yo durmiera ahí, porque al final 5 años, entonces eso permitía que mi cama fuera más pequeña, que no tuviera la necesidad de espacios tan grandes, y ahí me habían adecuado un espacio. Vivíamos con mi tía Silvia en ese entonces, porque desde que yo tenía 2 años, mi mamá se fue de la casa y ya nunca regresó. No creas que desaparecida, simplemente tuvieron problemas y ella decidió hacer su vida aparte y me dejó con papá. Mi papá le pidió ayuda a su hermana, a mi tía Silvia, que era una señora muy linda, ya al día de hoy no está con nosotros, pero era una señora muy linda, para mí es como mi segunda mamá, siempre fue muy cercana, pero era una persona como, ¿cómo decírtelo? Como muy tranquila, como de estas personas que no son tan informativas, que no te dicen todo, que son serias. Entonces ella era muy tranquila. Tal vez por eso pasaron estas cosas que te voy a decir sin que mi papá se enterara de todo hasta el final. Ahí te va. Resulta que papá está pasando por una situación económica. Ya tengo yo 5 años. La situación de estar viviendo junto con su hermana y conmigo y no tener una pareja para él ha sido un poco difícil. Entonces mi papá es una persona amable, pero muy seria, y también lo notas como un poco tristón. Si le vieras el rostro, se veía el rostro de mi papá siempre como alargado, como si estuviera pensando en algo triste, como si tuviera algo que le pesara encima. Nunca me trató mal. Mi papá siempre ha sido una persona como cariñosa a su manera, pero sí era una persona como un poquito gris. Te cuento esto porque a su forma siempre buscaba mi bienestar y el de mi tía. Mi papá estaba pasando por esta racha difícil. Consigue esta casa. La casa está en muy buen precio, pero dadas las condiciones del lugar, hacía todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque la casa no estaba bonita. Estaba feíta, le faltaban adecuaciones, el patio era muy grande, pero estaba muy descuidado. Pero como mi papá no le tenía miedo al trabajo con las manos, al trabajo que tuviera que ver con la tierra, él fue y agarró un par de instrumentos, se encargó de arreglar el patio
y estábamos adecuados en menos de una semana en una casa bastante normal, que le hacían falta pues unas buenas manos de pintura, pero nada más. No había otro tipo de problema. Se veía feíta, se veía descuidada, pero era un lugar en el que sí se podía habitar sin ningún problema, más después de haber limpiado el patio. A partir de que limpió el patio, mi papá en los siguientes 6 meses quiso hacer de esa zona como su espacio especial, como su santuario. Conseguía pequeñas plantitas de por aquí y por allá, no sé de dónde las traía porque te digo que andábamos en un problema económico importante, pero él conseguía plantitas, a veces en macetas, a veces solas, y las iba poniendo en el patio y era su santuario. No dejaba que yo estuviera ahí, especialmente en los primeros meses, porque se sentía el patio como raro, como si pudiera haber algún animalito por ahí. Entonces él no le daba la vibra de sacarme. Pero una vez que construyó su santuario, él estaba contento, estaba tranquilo, estaba feliz y decidió que era momento de llevarme al patio para que estuviera en una zona en la que pudiera correr, si quisiera jugar con la pelota, jugar y así. Pero me cuenta que en el momento en el que me quiso sacar, pasó algo que para él fue muy extraño, no tan impactante porque mi papá no es del tipo de personas que se impacta, pero sí muy raro, lo dejó pensando. Dice que me cargó y cuando abrió la puerta del patio, yo señalé para afuera y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar, al punto en el que mi papá me decía, tranquilo, ¿qué pasa? ¿Te asustaste? ¿Viste algo? ¿Hay algún animalito? Mira, yo voy a estar contigo, no pasa nada. Y donde da un paso para afuera, cállate narrador, que pego el grito en el cielo. Y dice mi papá que estaba gritando, pero con tanto dolor, con tanto como miedo, con tanta angustia, que ya mejor cerró la puerta, se volvió a meter, porque le dolían los oídos, narrador. Dice que estaba gritando tanto de forma tan desconsolada, que ella lo que quería era que me callara. No sabía cómo tratar conmigo. Y dice, yo me acuerdo, hijo, de esa escena, porque te traía en las manos y te traía así lejos de mí. No te podía cargar aquí sentadito o aquí como a mí me gustaba, porque estabas gritando pero horrible. Le hablo a tu tía Silvia, entonces pues viene tu tía Silvia, te dice que te tranquilices, me dice a mí que me haga a un lado, que me prepare un café, que me relaje, y después está contigo platicando, te lleva a una mecedora, ella se siente y te pone en sus piernas. Para entonces ya estabas pesadito, así es que después de un rato ya estabas tú solo en la mecedora y tu tía estaba sentada al lado y te estaba cantando unas canciones y ya estabas bien tranquilo. Pues a la semana yo dije, tal vez lo agarré en un mal momento, pero te compré un balón de fútbol. Y yo creo que no te acuerdas porque fue hace mucho, estabas muy pequeño. Pero saco el balón de fútbol, abro la puerta del patio y te digo, mira, y me salgo al patio y empiezas a llorar como loco. Y ahora sí, se te sale de la boca una palabra que se me quedó muy grabado. Papá, la calaca. Nosotros le decíamos a las calaveras calacas. Y cuando tú dijiste la calaca, no hombre, se me estremeció la piel de la espalda, no esperaba que me dijeras eso. Me metí rápido y cerré la puerta. No sé por qué, pero desde ese día el patio a mí me generaba cierta desconfianza. Lo había tratado ya en varios meses, lo había construido como mi zona, pero ahora me generaba una mala vibra. En una sola ocasión te agarré y aunque estabas llorando, fui y dije, es que no puedo dejar que el niño tenga sus miedos, así es que te planté en medio del patio como si fueras un árbol y estuviera haciendo un pozo y te quisiera plantar ahí. Te agarré con las 2 manos y te puse que pusieras los pies en el piso. Y entonces te quedaste frío, te quedaste viendo para dentro de la casa, hacia los cristales, y nada más dijiste, la calaca, papá, se metió. Cuando dijiste eso, yo volteé a la puerta, estaba seguro que la había cerrado porque no quería que te me escaparas corriendo, y la puerta estaba ligeramente abierta. Me dejaste pensando. Ya no me sentí con tanta desconfianza como antes, nos quedamos un rato en el patio, estuvimos un tiempo ahí, pero a partir de ahí yo creo que ese fue el detonante por el que sucedieron las cosas en esa casa. Sucedieron a lo largo de 3 años, no fueron una después de otra porque, si no, me dice Poncho, mi papá, el señor Ramón, hubiera tomado una decisión pero tajante porque él es así, cuando algo ya está mal, no se anda con miramientos como con el patio. El patio estaba feo, no iba a permitir que viviéramos ahí con un patio que tuviera animalejos. En un 2x3 lo está limpiando. Mi papá es así. Yo creo que por los 3 años en los que ocurrieron estas cosas, por tanto desfase de tiempo, fue por el que se permitió vivir en esa casa. Ahí te va lo que vivimos. Mi papá era una persona que a raíz de la separación de mamá
había buscado refugio en la religión. Él era católico, pero no era practicante ni sabía nada de eso. Pero desde que se separó, mi abuela, su mamá, lo recomendaba mucho los rosarios. Y él se ponía a rezar el rosario. Y un hermano de él, que se había salido de la religión católica para hacerse pastor cristiano, le decía que leyera los salmos. Pues mi papá no tiene bandos y mi papá no es alguien que esté defendiendo una u otra religión, así es que agarró las dos cosas y teníamos una Biblia en cada cuarto, una en el cuarto de mi tía Silvia, una Biblia en su cuarto y otra Biblia en el mío, y había un rosario adentro de la Biblia. Mi papá compró unas crucecitas que eran como unos focos de noche, de esos que sirven como para que no esté todo a oscuras, pero es una luz muy tenue. Y justo los cuartos buscó como unas mesitas hechas por él o no sé dónde lo sacó. Tal vez eran unos guacales porque yo recuerdo que no eran unas mesas bonitas, pero en esas mesas las fue apilando y ponía la Biblia abierta, el rosario en medio y justo arriba, a veces por una conexión o a veces directo al enchufe, estaba la lucecita en forma de cruz. Eso lo hacía para que si en la noche yo tuviera miedo, simplemente me acordara que ahí está Diosito conmigo y me fuera a dormir. Eso fue lo que me explicó. Pero los 3 cuartos, narrador, entrabas a cada uno y eran exactamente lo mismo en esa zona. En la zona donde él puso la Biblia era lo mismo. Un día, él se acuerda que yo especialmente estuve hablando de la calaca. Le dije, papá, la calaca me está molestando, papá, en las noches no me deja dormir la calaca. Y así es que él habló con mi tía Silvia, fue lo que me contó, le dijo que él se iba a encargar esa noche, va conmigo a mi habitación, me acuesta en la cama, se sienta a un lado y entonces comienza a decirme, mira, Ponchito, ahí está Diosito en ese libro. Y también ahí, si ves esa crucecita de luz, es la luz de Diosito. No va a dejar que la calaca te moleste. Acuérdate que esta es tu casa y también, si te llega a molestar mucho, tú nada más me hablas y yo te voy a defender. Pero no me ocupas porque yo no te voy a defender más que Diosito y Diosito está aquí contigo. Me dio mucha tranquilidad, según lo que él dice, porque no terminó de hablar cuando yo ya estaba totalmente dormido. Él se sintió ya más tranquilo, sintió que ya iba a poder descansar, se sale de la habitación y entonces se acuerda que se había preparado un café, mi papá era adicto al café, se va a la sala, se está tomando su café y entonces escucha ruidos atrás en mi habitación, se pone de pie, va caminando con la taza de café y ve algo muy raro. La luz que él había dejado, la luz de la mesita, ya no está porque está apagada y cuando se acerca a la mesita, pues no está la Biblia. La Biblia está tirada en el piso, la luz está tirada en el piso y el rosario también está aventado en una esquina. Se le hace bien extraño. Yo estaba totalmente dormido, entonces fue mi tía Silvia. Revisa bien la mesa, que te digo que probablemente era hechiza. Dice, no, pero la mesa estaba intacta, la mesa seguía igual. Agarró la Biblia, la abrió, la puso, extendió las hojas porque se habían arrugado un par, pone el rosario en medio, pone la lucecita, me da una bendición, se sale de la habitación y donde se sale escucha un golpe bien fuerte al lado de él y brinca y donde ve está la Biblia tirada al lado de él. Y nada más se queda viendo eso, se mete en la habitación, me abraza, yo le digo, ¿qué pasa, papá? Y nada más me dice, nada, mijo, vente a dormir conmigo. Y me lleva a su habitación esa noche. Yo no me acuerdo, narrador, nada de lo que te estoy diciendo me acuerdo yo. Esto me lo cuenta él. Cuenta él que le empezó a dar mucho miedo desde ahí dejarme solo en la habitación. Así es que habló con mi tía Silvia a ver si le permitía que, aunque yo ya estaba grandecito, que se quedara en la habitación con ella para que estuviera como las cosas más tranquilas. Mi papá le cuenta a mi tía Silvia lo que pasó con la Biblia y mi tía Silvia nada más se persinó. Dijo, Dios bendito, claro que sí, tráeme al niño, que no se duerma solo. Tía Silvia está en su habitación, yo me voy a dormir con ella. Alguna canción me estaba cantando mi mamá, mi tía Silvia, mi mamá Silvia, porque yo me quedo muy dormido según me dice, y entonces cuando yo estoy totalmente dormido, le tocan la puerta de la habitación y dice, pues me está hablando su papá, me está hablando Ramón. Silvia, la tía, se para de la cama, va a la puerta, le están tocando fuerte y entonces habla bajito y dice, Ramón, no estés tocando, Poncho está bien dormido. Y vuelven a tocar fuerte y molesta a Silvia abre la puerta. Y cuando abre la puerta, el pasillo está vacío. No hay nadie ahí, todas las luces apagadas. Y Silvia se asustó y se quedó pensando, Ramón no es ningún bromista, ¿qué es esto? Cierra la puerta,
se regresa con el niño, se regresa con Poncho, el que nos manda la historia, le vuelven a tocar la puerta y ahora sí, cuando le estaban tocando, pero rápido se pega a la puerta y abre. Donde abre, el pasillo sigue vacío, ella se persina y adentro de su habitación, que todavía estaban las luces encendidas, le apagan la luz por dentro. Cuando pasa eso, Silvia no se aguantó, pegó un grito, levanta a Ponchito. Ponchito empezó a llorar del susto, la tía se lo lleva abrazado, va con el señor Ramón, el papá de Poncho, y le dice, quédatelo tú, no puedo hacer nada, no lo puedo proteger. Entonces el señor Ramón se lo queda al niño y durante una temporada que están durmiendo juntos, no pasa nada. Hasta que de repente empiezan a darse cuenta de pequeñas cosas. La rutina es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando tú tienes muy presente algo, como esto, recién lo acabas de comprar y sabes dónde está, sabes dónde lo dejaste, pero pasan las semanas y si en algún momento lo moviste del lugar, vas a perder toda noción de dónde puede estar esa cosa. Las Biblias ya no están en la casa. Se acaban de dar cuenta después de varios meses y después de esos meses no las encuentran. Los rosarios estaban en las mesas hasta que dejaron de estarlo. Un día ya no tenían los rosarios y las luces de noche, sabrá Dios desde hace cuánto que ya no se conectan y no se prenden. ¿Quién las agarró? ¿Fuiste tú, Silvia? ¿Fuiste tú, Ramón? Ha de haber sido Ponchito. ¿Fuiste tú, Ponchito? Para esto ya pasó el cumpleaños número 6 de Ponchito, está a punto de llegar al 7 y hay cosas raras en la casa. Poncho sigue hablando de la calaca, sigue diciendo de repente que hay una calaca en la casa que le da miedo. Su papá le pregunta, a ver, ¿dónde está la calaca? Y entonces se lo lleva a la sala y le dice, ahí está sentada, pero el sillón no está hundido ni nada. Y entonces el señor le dice, el señor Ramón a Poncho, o sea, el papá al hijo, le dice, no estés inventando cosas, huerco. Y Poncho le dice, ¿no la ves? No. Cierra los ojos y dime si no la ves. Y dice mi papá narrador, que yo le dije eso como si supiera mucho del tema. Cuando cierra los ojos, gritó, me agarra y me dice, vámonos de aquí. Él me cuenta ahora de adulto que lo que él vio ese día fue como una mujer muy delgada que tenía el cabello como largo, todo enmarañado, y estaba vestida con harapos, con ropa como vieja, dañada, sucia, pero él no la vio a color, la vio como cuando ves estas lucecitas cuando cierras los ojos y los cierras los ojos con presión, y que se ven así como lucecitas, de repente ahí se formó la mujer y lo estaba viendo, que eso fue lo que lo asustó. Él no esperaba ver nada, él no es una persona que se sugestiona, así es que sabía que en la casa hay algo. El tercer año, porque durante todo ese tiempo ya no pasa nada. El tercer año comenzaron otra vez a pasar las cosas en la casa. En la noche nos íbamos a dormir y dice mi papá que nos tocaban la puerta. Yo ya me dormí otra vez en mi habitación, que ya me estaba quedando chica y mi papá estaba buscando dónde mudarnos, pero por el tema del espacio nos tocaban la puerta. A mí me la tocaban y abría la puerta y no había nadie. A mi tía ya no la abría desde aquel entonces que le hicieron ese susto en la noche. Y mi papá la abría, pero empezaba a rezar caminando en el pasillo. En ocasiones, narrador, él estaba rezando en el pasillo, a mí me tocaban la puerta. Yo abría la puerta, nos topábamos de frente y nos sacábamos un susto. Pero te digo que es lo peor, él no escuchaba que tocaban la puerta, solo se escuchaba dentro de mi habitación. Tal vez por eso, cuando escuché tus relatos, sentí la sensación de familiaridad, como si algo de eso conociera, porque te digo, o sea, esto me pasó cuando tenía 5, 6, 7 años y no me acuerdo de nada. Pero mi papá y mi tía, por lo que me dice mi papá, lo tenían fresco porque platicaban continuamente de esa casa embrujada. Pero ahí te va, narrador. Cuando regresaron las cosas, cuando yo ya estaba despuesito de mi 7º aniversario, resulta que en una ocasión algo pasó en la casa. Mi papá dice que no se acuerda, pero que le dio mucha desconfianza y que dijo que íbamos a hacer una velada, que nos íbamos a quedar todos en la sala a dormir ahí, que íbamos a platicar y que íbamos a hacer una cena muy rica y así. Pues narrador dice que nos quedamos ahí, que estábamos platicando y nos entró a todos como un tipo de sopor, como una pesadez, porque nos quedamos dormidos al mismo tiempo sin darnos cuenta. Mi papá nos estaba protegiendo, por eso dice que no tuvo sentido que de repente, ya, él se quedó dormido y no se acuerda cuándo nos dormimos, ni yo ni mi tía. Él se levanta en la madrugada con mucho miedo y escucha que alguien camina de él, voltea y ve a la mujer que vio con los ojos cerrados caminando por el pasillo de las habitaciones y dice que se asustó mucho. Voltea a verme a mí
y yo no estoy en el sillón. Y se pone en alarma. Aquí sí a su instinto paterno sale, voltea a ver a mi tía. Mi tía está tirada en un mueble totalmente dormida y él decide que no la va a levantar y se pone a buscarme. Y entonces se escucha que yo estoy llorando pero bajito. Estoy llorando como intentando que nadie me escuche. Y empieza a seguir la voz, empieza a seguir el sonido. La mujer esa que pasó enfrente de él era algún tipo de espectro porque ya no estaba, ya no se escuchaba. Y es cuando él nota que yo estoy debajo del sillón. Yo era flaquito, flaquito, flaquito. Y cuando se asoma, yo estoy todo agazapado, acurrucadito, siendo como un tipo de ovillo en una posición fetal. Tengo los ojos cerraditos y nada más estoy diciendo que no me lleve la calaca, que no me lleve la calaca. Y se me salen sollozos. A mi papá le dio mucha ternura y mucho espanto, porque cuando me intenta sacar, no puede. Yo estoy pegado en una parte de arriba. Cuando me logran sacar finalmente, traigo lastimado un brazo. Y dice que para que un niño haya decidido que lastimarse el brazo es menos peor que quedarse sentado en el sillón, es porque en esa casa sí estaban pasando cosas. Y al día siguiente nos fuimos ya de ahí. Narrador. Mi papá nunca me contó esta historia ni como historia de terror ni nada, sino hasta ahora que le pregunté las historias de fantasmas. Pero te voy a decir el dato que a mí hizo que se me fuera el sueño después de que me contara la historia. Al final yo no me acuerdo de nada. Esas cosas que me dijo, como que sí, como que no, no me asustaron tanto. Ahí te va con lo que me asusté. Me dice que como 3 o 4 años después de que se fueron de ese lugar, él tenía como muy amigo al vecino de al lado. Y un día recibe una llamada en la casa, estamos hablando que eran todavía teléfonos inalámbricos, recibe una llamada en la casa de este tipo para decirle que le tiene una noticia, que primero, antes de recibir la noticia, que por favor se siente. Cuando mi papá escucha eso, dice, ¿le pasó algo a alguien? Y dice, no, no es lo que tú crees, pero necesitas sentarte. Mi papá va y busca una silla, se siente muy nervioso por lo que le pueden llegar a decir, suena que va a ser algo muy grave, le dice ya, y el amigo todavía le pregunta, ¿estás sentado? Sí, ¿en serio? Sí, porque lo que viene está fuerte, échalo. Los vecinos nuevos, ¿te acuerdas la casa en la que vivías acá? Sí, la compraron hace un año y decidieron que querían hacer una alberca en donde tú tenías tu santuario, tu patio, que después ya lo dejaste todo descuidado. Bueno, cuando hicieron el pozo, encontraron un cuerpo. Y parece que ese cuerpo era de una mujer. Y por lo que escuché, porque me puse a platicar ahí con la gente que estaba trabajando, por lo que escuché, se utilizó ese cuerpo para algún tipo de rito extraño. Entonces, amigo, parece que ya hay sentido en las cosas que te pasaban en esa casa. La historia que te voy a contar es una de las vivencias más escalofriantes que cualquier persona pudiera vivir en su vida. Esta historia me la contó Melanie. Le pasó cuando tenía alrededor de unos 11 años. Pero es una historia que la tiene marcadísima para siempre. Y ahí te va el contexto. Melanie, a sus 11 años, era una princesa. Ella se consideraba así. Una de sus principales aficiones era ver las películas de estas marcas, esa de la del ratoncito, de la que no puedes decir nada porque instantáneamente se queda como dueño de lo que tú tenías. Ya sabes qué marca. Estas películas, que eran un montón para cuando ella era niña, las iba coleccionando de poco en poco. Y en su casa todo el tiempo estaban viendo películas de esta marca. Que si La Bella y el Monstruo, para que me puedas entender. Que si La Sirena, sí me puedes entender de qué marca estamos hablando. Ella se aprendía los diálogos, se aprendía las canciones, tenía vestidos de princesa en su cuarto. Y aunque puedes decir, oye, eso es muy raro para una niña de 11 años, estamos hablando de allá de los 90, y para ella era su fascinación. Te quiero decir eso porque quiero que te imagines por 2 segundos la habitación que ella me describe. Por un lado, figuritas en una repisa. Por el otro lado, todos los colores pasteles que te puedas imaginar, porque cada uno de los colores y tonos representaba un vestido diferente de las princesitas que ella adoraba. A ella no la pongas a elegir, no le digas cuál es la princesa que te queda mejor, cuál es la que más quieres. Quiere todas. Es una niña ambiciosa. Y así me dice Melanie, narrador. Amaba esas películas, amaba cantar todo el día, bailar, y mis papás, como yo era hija única en ese tiempo, pues estábamos todo el tiempo conviviendo y les encantaba darme por mi lado. Así es que mi casa era un castillo
de uno de estos cuentos, de estas historias, y todo el tiempo era cantos por aquí, risas por allá, todo color pastel. Mis primos a veces eran bien odiosos conmigo porque me decían, ay, la princesita, ay, la que es toda rosita, ay, a ver, vamos a ver otra vez la misma película por 15ª vez. Y a mí me resultaba odioso porque yo sí lo disfrutaba. Así es que yo les decía, bueno, si no quieres, tú te puedes ir porque yo la voy a ver. Y me iba al cuarto de televisión y yo tenía ya todas mis películas y me ponía y las sabía poner en mi casetera, prendía la tele. Para los que no saben qué es una casetera, es que antes las películas no se veían en DVD, muchísimo menos en streaming. Antes de eso eran unas cajitas plásticas que adentro traían una cinta magnética y había un aparato bastante grande en el cual tenías que meter este cassette y ahí te reproducía la película. Era una tecnología que tal vez tú la ves como un mundo tan antiguo, pero ocurrió hace menos de 40 años, en la cual una vez que terminabas, si querías volver a ver, tenías que sacarla y ponerla en un regresador, en un rebobinador, o dentro de la casetera, pero no te lo recomendaban, rebobinabas la película. ¿Qué es rebobinar? Picarle un botón que te decía, regrésala, y todo lo que tardó la película, tírale que te ibas a tardar unos 15, 20 o 30 minutos en lo que se terminara de rebobinar. Así era esa tecnología, así era en ese entonces. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando ella llega y pone su película, alguna de estas, en esa habitación en la que estaba sola, con esos primos jugando en otra habitación y no querían estar con ella, de repente se da cuenta que la película que puso no la había rebobinado. La película estaba más allá de la mitad, pero decide que primero va a ver ese pedazo y después la va a ver completa, porque le encanta, le gusta mucho ese tema, le gustan mucho esas películas. La pone, está cantando y en algún momento se traba la imagen. Cuando eso ha pasado antes, ella sabe que hay dos salidas. Pícale al stop y al eject, o sea, el sacarla de la caja esta que la está reproduciendo, de la casetera, o grita, papá, se atoró la película, porque de cualquiera de las dos vas a poder solucionarlo. No le grita a su papá porque sus primos están de fastidiositos, y es entonces cuando se acerca a la casetera, pica stop, pica reject o reject, o como se pronuncie porque no soy muy bueno con el inglés, pero cuando está presionando eso, la pantalla se apaga, la casetera se apaga y logra ver, pero perfectamente, de forma nítida, el reflejo de la puerta que se está abriendo lentamente. Ella no sabe quién es, pero cuando voltea, ve una mano negra que tiene unas uñas largas y negras que están agarrando la puerta y le están empujando para adentro. Ningún monstruo de las películas que ve se parece a eso. Eso de ahí sí se ve malo, sí se ve desagradable. Así es que grita papá, y cuando grita papá, como en una película de terror clásico, estas manos se abren y se empiezan a retirar lentamente. Esta niña, aunque aquí pareciera que es como una cobarde o que se asustó mucho, su carácter es más bien fuerte. Y me dice el narrador, cuando yo grité papá y esa cosa se alejó, dije, no, yo le voy a decir a mi papá dónde se fue. Así es que me voy corriendo al pasillo para ver a dónde se está yendo. En ningún momento pensé que era un primo o algo así, porque lo que vi no era una persona y estaba muy alto y eran unas manos muy grandes. Cuando voy al pasillo, veo para un lado y no hay nadie, y veo para el otro, y veo como de la pared sale una sombra y se va corriendo escaleras arriba. Y me quedé fría. Nunca me volví a meter a la sala de televisión sola. Desde entonces empecé a perder mi gusto por esta marca porque como de alguna forma lo asocié. Mi papá cuando llegó no me creía la historia, pero desde entonces, aún siendo una niña, a mí me quedaba claro que sí existía lo paranormal, porque eso no fue ninguna broma. Fue un buen y verdadero susto. Mi abuelo Lacho, desde que éramos pequeñitos, nos decía que sí existen los fantasmas, que a él le constaba que él no se lo contaron, que él lo vivió. Esta historia la manda una chica que se llama Sol, pero Sol no tiene nada que ver con los sucesos que estoy a punto de decirte, tiene que ver con la infancia del abuelo Lacho. La historia que el abuelo Lacho le contaba a Sol, Sol es nuestra suscriptora, era algo que le sucedió en la casa que tenían los abuelos de él, y eso le pasó durante muchos años. Ahí te va. Resulta que el abuelo Lacho vive en un pueblo así apartado de la ciudad,
En estos lugares, en aquel tiempo en el que ni siquiera había una escuela a la cual asistir, ibas aprendiendo conforme la vida te iba enseñando y ya. Tú, si sabías leer, si sabías escribir, ya estabas del otro lado, porque la gran mayoría de la gente no lo sabía. No en estos lugares en los donde vivía el abuelo Lacho. El abuelo Lacho desde muy pequeño había desarrollado gusto por aprender. Así es que sí sabía leer y sí sabía escribir, inclusive antes que sus hermanos. Y era un muchacho como muy movido, muy inquieto, de estos que de repente los ves trepados en un árbol, pero también los ves trabajando con el papá y con la mamá, los ves limpiando la casa y también las ves destrozándola. Entonces el abuelo Lacho andaba de casa en casa. Él vivía a unos kilómetros de donde estaban los abuelos, pero era de estos lugares en los que no se corría peligro. No había gente desconocida en esos caminos. El lugar era muy grande pero muy deshabitado, y entonces a él le gustaba ir a la casa de los abuelos después de que se metía en un problema en la casa de sus papás. Un día en los que estaba jugando al ingeniero y probablemente terminó deshaciendo algo que no debía deshacer, se fue caminando tranquilamente y mientras cerraba la puerta, de estas que tienen un resorte y golpean y que tienen esta parte como de mosquitera de una tela que es para que no se metan insectos, cuando golpea, él nada más grita: ¡voy con la abuela! Y se va caminando y después va acelerando el paso porque escucha el grito desde atrás. Ya cuando está como unos 10 metros de la casa escucha: ¡Lacho! Y él ya sabía que le habían descubierto la travesurita. Así es que Lacho empieza a caminar más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, y antes de que se dé cuenta está corriendo calle arriba y sigue corriendo y corriendo y corriendo. Su mamá llega a salir de la casa y le está gritando desde afuera de la casa para que se regrese y venga a reparar lo que deshizo, pero Lacho hace como si no escuchara nada y se va directo con la abuela. No había teléfono, su mamá no corría. Para cuando llegue, mire, ya se cansó y ya se tranquilizó. Lacho ya se la sabía. Así es que Lacho llegó a la casa de la abuela. Lacho, en ese tiempo, que tenía entre 10 y 13 años, llega, le pide a la abuela que si tiene algún libro para ponerse a leer, y entonces dice que ahí fue la primera vez que vio esto. En el patio de la abuela había un pozo de agua, pero era un pozo seco. En algún tiempo funcionó, pero él no le tocó nunca sacar de ahí una cubeta con agua. Y él está leyendo un libro cuando ve desde la ventana del segundo piso, justo al lado del pozo, a una niña vestida de blanco. La niña tiene el cabello rubio, le está dando la espalda y él se queda viendo, baja rápido las escaleras porque es una amiguita con quien jugar, está en una zona en la que no hay muchos niños, entonces cuando llega ahí para jugar con ella, pues no hay nadie al lado del pozo. Bueno, otro día se habrá ido con sus papás, será alguna vecinita de por aquí, quién sabe. Lacho sigue viviendo este tipo de aventuras y la siguiente vez que vuelve a subir al segundo piso, que fue un par de meses después, resulta que se asoma por la ventana y está la misma niña en la misma posición y le llama la atención. Dice, ha de estar buscando algo en el pozo. Así es que se queda un muy buen rato Lacho con las manitas en el borde de la ventana y está viendo para abajo porque le está espiando, quiere ver qué hace. Quién sabe si pasaron 5, 10, 15 o 20 minutos, tal vez más, porque en la mente de los niños el tiempo a veces se mueve muy rápido y a veces muy lento. Lacho llega un momento en el que se desesperó porque la niña no se movía nada. Es más, nada más porque estaba ahí parada sabía que estaba viva, pero si no, pues no había forma que estuviera viva, no se movía un solo centímetro. De hecho, aunque hubiera viento, el cabello no se le movía, pero de ello no se percató en ese momento. Eso ahora lo reflexiona y lo sabe el abuelo, es parte de la historia, pero en ese tiempo no se le hizo extraño. Ya cuando se desesperó, le grita a la niña no se mueve, entonces baja corriendo las escaleras y su abuela lo intercepta antes de salir. No te salgas. Y Lacho, en ese tiempo el niño, le dice a su abuela, abuela, es que hay una niña afuera, no te salgas. Ya la viste, no te salgas. Y entonces Lacho le dice, pero es que quiero ir a jugar, que no te salgas, te estoy diciendo. Tengo que hablar contigo. Dice el abuelo que la abuela le empezó a interrogar. No estamos en los tiempos de las personas que son tan gentiles y tan empáticas. Ahí era, dime cuándo la viste, dime si ya hablaste con ella, dime qué estabas haciendo, ¿ya saliste? ¿No saliste? Y todas las preguntas eran preguntas como inconexas, parecía un interrogatorio de un policía que estaba enojado. Y entonces Lacho nada más respondía sí, no, no, no. Y si sentía que se iba a enojar con un sí,
Le decía que no, así es que le echó puras mentiras el Lacho a su abuela, porque lo único que quería es que lo dejaran en paz y que no lo estuvieran regañando. Ahora de adulto él entiende. La abuela quería saber si había tenido conexión o interacción con eso. Quería saber si yo en algún momento hablé con la niña o hablé con esa cosa. Pero, pues todas las respuestas que le di ni me acuerdo cuáles fueron, pero no eran verdad. Mi abuela no quedó satisfecha, nada más me dijo, ándate a tu casa y ya no te quedes aquí. Y pasaron otra vez como 2 meses. Cuando vuelvo a ir, la abuela me tiene vigilado. Oye, ¿quieres jugar? Sí, pero no te subas al segundo piso. ¿Quieres jugar? Sí, pero no te vayas al patio. Y está ahí conmigo todo el tiempo. Dejó todas sus cosas que ella se ponía a hacer en la casa, el que hacer, que reparar cositas, que hacer mermeladas. Todo eso lo hizo a un lado para estar todo el tiempo conmigo. Hasta que le dije, órale abuela, pues yo no sé por qué es tan celosa, nada más quiero jugar con la niña. Y la abuela se le acerca y le dice al oído, no hables de ella, no es una niña. Entonces, cuando le dijo eso, dice el Lacho que le dio mucho miedo, pero al mismo tiempo dijo, no, a mí no me van a estar cuenteando, pues es igualita a mi mamá. Y le dijo, no abuela, si es una niña, véngase para acá. Y la agarra de la mano y le empieza a forcejear para que se suba al segundo piso, y como Lacho ya no era un niño sino un adolescente, la abuela siente que le está lastimando si es que le sigue un poquito el juego, y cuando llegan al segundo piso, Lacho voltea para abajo, está ahí la niña y dice, ve, ahí está abuela, es una niña, está al lado del pozo. Pero cuando la abuela se asoma, no está viendo a la niña dándole la espalda, ve a la niña directamente a los ojos, y lo que ella describe es esto, es una mujer bajita, con toda la piel arrugada y los ojos muertos. Y no, no es una niña, porque yo sé qué le pasó y esa mujer ya está muerta. El abuelo les asegura que después de esa vez ya ni siquiera iba a la casa de la abuela. Nunca se enteró de quién era esa mujer y cuál era la historia de la abuela, pero lo que sí estaba seguro es que los fantasmas sí existen. Kevin me mandó una historia de lo más extraño que me ha llegado al canal. Me dice así directamente, narrador, yo creo que tengo poderes. Creo que tengo algún tipo de don. Y si es así, no está padre. A mí no me ha gustado. Resulta que Kevin, como se describe a sí mismo, era un niño muy enfermizo, se pudiera decir. Decía que continuamente tenía muchos problemas en el estómago. Náuseas, falta de hambre, retortijones, y su mamá lo llevó a consultar en repetidas ocasiones y nunca tenía nada. Total que al final, después de tantas idas con diferentes doctores y especialistas, la mamá ya optó por regañarlo. Cada vez que él decía, me duele el estómago, ya no estés inventando cosas. Y él, eso lo llevó a callarse. Ya prefirió no hablar de eso, pero él me decía, narrador, yo no lo inventaba. A mí realmente me daban arcadas, me daban dolores de estómago, me daba asco, y yo no sabía por qué. No era la comida. En muchas ocasiones no tenía nada que ver con haber comido antes. Era de la nada. Pasa el tiempo y es donde me doy cuenta que tal vez hay una razón extraña con esos dolores de estómago. Ahí te va. Cuando yo tengo alrededor de unos 16 años, nos mandaron una actividad en la escuela. Esta actividad en la escuela era ir a un parque, a una zona pública y plantar un arbolito. Eran otros tiempos, al día de hoy creo que hay que pedir permisos, pero en ese tiempo no se veía mal, no tenía nada de malo, al contrario, la gente lo veía como algo bueno. Pues yo compré un árbol pequeñito, ni siquiera supe cuál compré. Voy a un parque público, empiezo a caminar y me topo con compañeros que están haciendo lo mismo porque al final donde vivían no era un lugar tan grande. Estoy ahí buscando dónde enterrar o dónde poner a mi arbolito, dónde sembrarlo, dónde plantarlo, perdón. Y entonces, cuando piso en cierto lugar al lado de un árbol, siento algo muy feo. Me empieza a doler mucho el estómago, pero mucho, me da mucho asco. Y siento como si desde el piso salieran unas manos y me agarraran los hombros y me empezaran a jalar con las uñas por toda la espalda. Como si estuvieran no rascándome, como intentando llevar hacia el piso. Y siento una debilidad, una falta de fuerza, pero algo feo, algo muy desagradable. Así es que doy un paso y donde piso fuera de ese espacio, dejo de sentirlo. Y dije, eso estuvo muy raro. Me tranquilizo, estoy como respirando, estoy como que estirándome, pensándome qué pasó. Vuelvo a ver el espacio en el que pisé, piso adentro y siento lo mismo. Al instante apenas pisé,
siento como que unas manos salen de ahí, me empiezan a estirar para abajo, me duele todo el estómago, me dan muchas ganas de regresar todo lo que tengo en el estómago y me muevo de ahí y donde me muevo ya no siento nada y dije, a ver, esto sí está bien extraño. Bajo la excusa de plantar al arbolito, agarré la pala, me puse a hacer mi pozo y empecé a escarbar y escarbar y escarbar. Y en eso pasa un compañero y me dice, oye, espérate, si vas a plantar al arbolito, ¿no enterrarlo? Porque yo ya traía un pozo bien profundo y le dije, tú déjame, es para que eche raíces profundas. Y el muchacho se empieza a reír de mí y me hace burla con los demás diciendo, uy, este no entendió la tarea, está bien menso. Y yo sigo escarbando, narrador. Y entonces siento donde ahí hay algo y pego con la punta de la pala y hay como un bote grande con una tapa metálica. Está todo lleno de moho y nada más se ve un rizo de pelo. Yo no sabía nada del tema de brujería, así es que lo agarré con las manos, empiezo a echar la tierra en el pozo, cuando ya está a cierto nivel la tierra, echo el arbolito, lo tapo y para entonces se habían dado cuenta que tal vez lo que yo tenía era una técnica, porque como lo hice el pozo bien profundo, después lo puse a la altura que debería, ya los otros se quedaron pensando que tal vez mi arbolito iba a quedar mejor y empezaron a hacer todos un pozo más profundo, sacaron sus árboles y empezaron a escarbar porque creían que yo lo que tenía era como que una técnica de sembrado mejor que la de ellos. Al final no sabían que yo lo que había encontrado era eso y por eso estaba haciendo el pozo. Así es que lo escondí en la bolsa donde traía las raíces del arbolito o donde traía la parte de abajo del árbol, me lo llevé a la casa y cuando llego lo pongo en la mesa del comedor y le digo, mira mamá lo que encontré. Y cuando mi mamá ve eso, me mete una cachetada en la cara y me dijo, ¿por qué andas haciendo brujerías, muchacho? Y fue y agarró unos guantes de la cocina con los que sacaba ella siempre los pasteles del horno y con esos guantes lo agarra, lo avienta fuera de la casa y empieza a aventar un montón de agua y me dice, y te me vas a ir ahorita con el padre a rezar, no estás haciendo brujerías. Narrador, yo no entendía nada. Voy con el padre me dice que para qué estoy yendo ahí tan temprano, porque lo estoy busque y busque. Y le digo que no sé, que mi mamá me dijo que viniera a rezar con él porque estoy haciendo brujería. Y el padre se me queda viendo y dice, ¿cómo puedes estar haciendo brujería? ¿Qué clase de demonio te llevó para allá? ¿Quién te llevó a eso? A ver, cuéntame. Y pues yo ni sé qué decirle, narrador, porque no entiendo nada del tema. Y le dije, padre, pues es que yo no sabía que era brujería. Y me dice, no me digas con eso, ya estás grande para estas tonterías. ¿Quién fue el que te dijo? Fue tu tía. Tu tía siempre se ha visto que está como que en esas cosas. Y pues narrador me empezó a ventilar santo y seña de un montón de personas alrededor que hacían brujería. Y yo nada más le decía al padre, no. Y sentía vergüenza, pero era de verdad porque yo no sabía ni qué decirle. Y el viejo me seguía diciendo nombres de gente que yo conocía hasta que ya mejor me fui corriendo a la casa. Y le dije a mi mamá, yo no sé hacer brujería, pero sí te traigo una lista bien larga de brujos. Y mi mamá que me dice de que, como de qué estás hablando, y le empiezo a decir las palabras que me dijo el padre y la gente que mencionó, y mi mamá se empieza a asustar y que se hace un zafarrancho en la casa y se empieza a agarrar a palabras con papá, porque todas las personas que dijo eran del lado paterno. Yo ahí es donde me entero de algo, narrador. Dos pequeñas cositas. Lo primero, que brujería, al parecer en donde vivía, no era algo bueno, no era algo bien visto, y era algo por lo que me iban a regañar. Y lo segundo, que parece que hay muchos brujos en la línea de mi papá, que nunca me habían contado nada de eso y yo no conocía esas cosas. Bueno, esa noche empezaron a pasar cosas en la casa. En la casa empezó a llenarse todo de un aroma muy pestilente, mucho como a podrido, como si se nos hubieran quedado las cosas fuera del refri, arriba de la mesa y hubiera hecho mucho calor, pero por 3-4 días. Algo ya podrido así tremendo. Mi mamá agarró agua bendita, iba rezando por toda la casa y yo le decía, mamá, mejor vamos a limpiar. Y se me quedaba viendo con unos ojos bien enojada y me decía, tú cállate, brujo, vete a dormir. Y se ponía a hacer sus oraciones en la casa, narrador. Y bueno, ese fue el primer suceso, no recuerdo ni en qué momento se acabó. Empecé a tener nociones de que lo que llevé a la casa era muy malo, que eso hizo todo un zafarrancho en la familia, entonces que era algo como que muy pesado. Y por lo que dijo el padre, yo no era tonto, nada más no sabía. Abstraí, entendí que tenía que ver que tal vez con demonios. Pasaron los años porque mis retortijones seguían, pero yo no entendía por qué. Y un día, estando en el trabajo, ya te estoy hablando que esto cuando cumplí 20 ya pasó hace mucho tiempo, hay un compañero que yo le tengo mucho cariño y mucha estima, pero ha estado haciendo el trabajo muy mal. Trabajábamos, digamos, de godines en una oficina, cosas administrativas.
Y él estaba haciendo muy mal sus tareas. Pero muy mal, de una manera en la que ya es descarada, ya es ridículo. Y él se ve mal. Y un día voy a hablar con él y le digo, oye, te voy a decir algo, no me lo tomes a mal. ¿Qué pasó? Te van a despedir. ¿Por qué estás trabajando así? ¿Quieres que te corran? Y entonces él dice, no me puedo concentrar, algo me pasa. Y algo pasó, narrador. Cuando estamos platicando, me acerco mucho al escritorio y donde pongo las manos en el escritorio se me engarrotan completas, se me ponen rígidas y me empiezan a dar unas ganas de vomitar, pero que no te puedo explicar. Comienzo a sentir como si mi amigo estuviera podrido, como el aroma que tuve en la casa hace años, cuando te digo que pasó eso de lo del parque. Entonces, narrador, estoy ahí como que, ¿qué está pasando aquí? Analizando. Y noto que hay algo en su escritorio, pero no sé qué ni sé cómo decírselo. Buscando una excusa. Me separo de la mesa, respiro profundo, le dije, ¿sabes qué? Tienes un desorden del lugar. Déjame te echo una mano, vamos a ordenarlo. Y a él se le iluminan los ojos. ¿En serio me vas a ayudar? Porque ya se sentía desahuciado. Comenzamos a recoger cosas. Yo estoy buscando encontrarme otro frasco como el que me encontré aquella vez en el parque, porque te digo que de estos temas no sé a detalle. Y de repente, narrador, me doy cuenta que un cajón de su escritorio no cierra, topa. Y le digo, ¿y este? Me dice, no sé, pues no cierra y ahí está. Pues ¿por qué no has pedido mantenimiento que te lo venga a reparar? No sé, tú nada más ayúdame. Sacamos todo lo del escritorio. Y yo quería dejar ese cajón libre para ver con qué topaba. Quito, narrador, el cajón y detrás de eso me topo una fotografía de él adentro de una bolsa de esta Ziploc. Está toda llena de tierra y se ve ahí que tiene gusanos muertos. Cuando veo eso, dije, es brujería. Le digo a mi amigo, chécate eso. Y cuando lo ve me dice, ¿qué? Le digo, eso, la bolsa. ¿Cuál bolsa? Y cuando le digo una tercera vez, la bolsa, al fondo del cajón, el que no cerraba, el que acabo de sacar, la bolsa, se enoja, se enfurece, pero sale de sus casillas. Bueno, si no me vas a estar ayudando, ¿para qué estás aquí? Y pierde el control el tipo y nunca la voltea a ver. Y entonces se me hace muy rara su reacción. Así es que le dije, no, ya, yo ya también me voy de aquí, pero me llevo esto. Y meto la mano al cajón y él me detiene, le cambia la voz y me dice, no, eso no te lo llevas, eso es mío. Pero ya no era su voz, narrador. Y yo agarro con fuerzas la bolsa, la saco de ahí y donde la saco del cajón, este tipo, como si le hubiera entrado algo en la cabeza, empieza a sofocarse, empieza a respirar fuerte, se empieza a marear y tienen que llevarle a servicios médicos del trabajo. Vienen por él, se lo llevan para allá. Yo saco esta cosa de ahí, le empiezo a echar agua como le hizo mi mamá hace muchos años. Veo la fotografía de él y pues lo único que se me ocurrió fue intentarla prender, pero pues la había dejado toda mojada. Entonces la hago bolita, la rompo lo más que puedo y la aviento un bote de basura junto con las otras cosas que habían quedado ahí, la bolsita y uno de esos gusanitos para que no dejaran rastro nada. Todo lo tiro a la basura y el tipo a los 2 días comienza a regresar al trabajo, pero muy bien vestido, todo en orden. Regresó el compañero que no tenía desde hace 3 meses. Bueno, narrador, ahí te va. Todo esto, yo ahorita tengo 40 años, he vivido 2 anécdotas. No te puedo decir que soy un detective que percibe lo paranormal, pero sí te puedo decir que tal vez sí tengo un superpoder, que me da miedo y no está padre, porque me enteré de algo, narrador, que eso sí hace que ya todo lo vea en perspectiva. Cuando ya de grande escucho tu canal y empiezas a decirnos que preguntemos historias, pues ahí voy de mula y voy y le pregunto a mi mamá. Le digo, mamá, ¿no hay historias aquí de terror y paranormales? Y dice, no hombre, pues cómo no va a haber. Si aquí en la casa de al lado vivía una de las primas de tu papá y como son puros brujos se la pasaba haciendo brujería. Y me empiezo a acordar los retortijones, las arcadas y todos los problemas del estómago son en la parte oriente de mi casa, la pared más pegada a esa casa en la que hacían la brujería. Y es ahí donde empiezo a entender que todo eso que yo sentía cuando era niño tenía que ver con la brujería que hacían al lado. Álvaro es súper fan del canal, pero él nunca había vivido nada. De hecho, es una persona que no cree tanto en lo paranormal. Le gusta el cine del terror, le encantan las historias de terror y dice que aquí le encanta el canal porque cuando las escucha las historias es como ver una película en su mente. Entonces, Álvaro me cuenta, y hay que entender esto, que aunque ama y le fascina el tema,
no cree que sea verdad. Y dice, yo ya desde hace mucho agarré la idea de que esas historias, muchas personas pues son muy creativas, te las están mandando, pero pues estás eligiendo las mejores y a mí me encanta, yo estoy fascinado. Yo tengo esa idea, narrador. Hasta hace 2 semanas. No me pasó escuchando tu podcast, me pasó aparte, en mi casa, estando yo ahí en mi rutina normal. Mi rutina normal, mi rutina de todos los días cuando llego es esta. Por lo general, entre semana yo llego del gimnasio cerca de las 9 de la noche. Llego no cansado, lo que le sigue. Entonces nada más me ceno a veces como algún tipo de licuado de proteína o me echo alguna frutita o como algo muy, muy, muy ligero. Me gusta cenar muy ligero para dormir muy bien. No prendo la televisión, me voy a hacer meditación un ratito. Y cuando hago meditación, descargo como todas las ideas que tengo en la cabeza en una hoja de papel para ya estar bien despejado e irme a dormir. Para este punto, narrador, lo tengo que hacer cerca del cuarto porque si no me quedo dormido. Ya lo he intentado hacer en mi sala y quedo súbito porque estoy ya muy cansado del día. Entonces, voy a mi habitación después de descargar todo lo que tengo en la cabeza en una hoja de papel. Me siento que ya estoy con lo último de mi batería. Me meto en mi habitación, prendo el aire acondicionado, espero a que la habitación esté un poquito fresca, que lo cual lleva 2-3 minutos, no vivo en un lugar que sea tan cálido, y es ahí, narrador, cuando siento la habitación fresca, que abro el baño que está directamente en mi habitación. Mi baño es un baño pequeño, tengo un lavabo, que prácticamente la puerta roza con el lavabo. Cuando la puerta está abierta yo no puedo estar completamente frente al lavabo porque una parte lo está teniendo ese espacio la puerta, entonces me tengo que meter, cierro la puerta y donde termina el lavabo empieza el retrete y donde termina el retrete empieza la regadera. Y el espacio de la regadera parece que le hicieron a mi medida, narrador, porque yo pego uno de mis hombros justo en la pared y la otra queda justamente donde termina, donde tengo como el cancel del baño. Es un espacio chiquititito. Está hecho para 3 alvaritos. Entonces, para estar a gusto y lavarme los dientes antes de dormir, yo me meto al baño y por inercia siempre hago lo mismo. Abro la puerta, 2 pasos adelante, giro a la derecha, cierro la puerta, giro otra vez a mi derecha y entonces me muevo un paso a la derecha, quedo enfrente del espejo, justo enfrente del lavabo y siempre hago esto, me volteo, me veo, abro los ojos, me estiro con las manos, bostezo, siempre hago lo mismo, no sé por qué, pero ahora ya caí en cuenta. Después de eso, volteo a ver mis pies y cuando hago eso, narrador, hay un niño volteándome debajo del lavabo y me está viendo y se me queda con la mirada fija, viéndome directo a los ojos. No sé si fueron 2 o 3 segundos, yo lo sentí como si hubiera sido eterno. Me quedé frío y empiezo a sentir cómo mis manos empiezan a vibrar, cómo el corazón se me empieza a acelerar, pero en un punto en el que como si estuviera corriendo a toda velocidad escapando de algo, y en eso siento que la vejiga se me está aflojando, y es ahí cuando pongo las manos en la parte del lavabo, volteo a verme al espejo, no quiero soltar un grito porque no quiero enfrentar así esta cosa, brinco para un lado, volteo debajo del lavabo y no hay nada. Se me apareció algo, narrador. Sí existen esas cosas. No son puras historias inventadas, ¿verdad? Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que, por favor, cuéntenme en los comentarios cuál fue la historia que más les gustó. Y, una sorpresita, espérense que pasen las 3 de la tarde del día de hoy, 3 de la tarde, horario de Monterrey, para que vengan a ver los comentarios y se van a topar con unos comentarios muy interesantes. Dicho una vez esto, quiero decirles una cosa. Hay algo que estamos haciendo en el canal desde hace más de un año que casi nadie de la familia nocturna sabe y son historias de terror muy fuertes, historias paranormales muy duras, vivencias personales que están macabras y que casi nadie ha escuchado y están ahí gratuitas al alcance de todos, pero simplemente no la han escuchado. Te voy a decir cómo escuchar esas historias. Te vas a tener que ir a la plataforma verde, la que antes era de audio y ahora es de video también. Te vas a meter en la plataforma, vas a poner Hablemos de lo que no existe, vas a ver el icono del canal que ya lo conoces, entras ahí y te va a poner toda la lista de episodios, pero ve de uno en uno leyendo y te vas a dar cuenta que hay unos con un nombre muy cortito que dice Plática Secreta 1, 2, 3, 4
y creo que ya vamos como en la 11 o 12. Te recomiendo que escuches esos episodios. Son episodios cortitos, 5 minutos, 15 minutos, 20 y algunos hasta de 40. Pero ahí hay historias que no has escuchado. Y te lo digo por algo. Estas historias las han escuchado menos del 10% de la familia nocturna. Así es que te estoy diciendo a ti, no has escuchado estas historias y no son historias que ya hayamos contado. Todas las historias de las pláticas secretas son historias exclusivas que solo están allá en esa plataforma. Así es que si te faltan historias y sientes que no son suficientes episodios a la semana, tal vez tienes ahí unas buenas pláticas secretas que te van a ayudar. Así es que de aquí a que vayas a ver la plática secreta, ya que nos veamos en la siguiente fogata de historias o en el sábado de sombras, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.